Bienvenidos mis hermanos a este su canal Geopolítica Profética. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de la marca de la bestia. ¿Será que el domingo se convertirá en la marca de la bestia? Pues el profesor Cristian Blanco dice que no, que la marca de la bestia no tiene que ver nada con un día. Más bien él dice que solamente con un nombre, prácticamente. Entonces, veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. ¿Será que la marca de la bestia tiene que ver con un día? ¿Se convertirá el domingo en la marca de la bestia? Estamos pronto a ver esto en cumplimiento profético. Te invito, mi hermano, a que te quedes hasta el final, que le des un like a este vídeo, te suscribas si no estás suscrito y que compartas con otras personas este mensaje. Te invito a que veas un extracto de lo que presenta el profesor Cristian Blanco. Hace unos días subió a su canal Metanoia este vídeo, pero vamos a ver solamente un pequeño punto aquí de lo que él presenta. No es necesario hacer un análisis completo de todo su vídeo. Con unas pequeñas muestras vamos a tener ya una idea de su posición y lo vamos a contrastar con la palabra de Dios. Vamos a pasarlo por la prueba, por el tamiz de la palabra de Dios, a ver cuán resistentes son sus argumentos. Te garantizo que va a estar muy interesante este estudio y verás, mis hermanos, que podrás identificar las falacias y los grandes errores de estos falsos profetas y falsos maestros de estos últimos días. Adelante con el vídeo. Con la ayuda del Señor vamos a dar respuesta a este punto. Primero, él empieza haciendo una pregunta que dice que qué día guardan, el sábado o el domingo. Realmente para nosotros y desde mi punto de vista, las escrituras dicen que los apóstoles adoraban todos los días, no solamente el día séptimo. Quisiera llevarlos a las escrituras porque todo lo que nosotros digamos tiene que ser probado con la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Luego les agrando la cámara, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y los últimos versos, ¿ok? Los últimos versos. Específicamente el verso 46. Y voy a agrandar pantalla y dice acá. Ellos, es decir, los apóstoles, perseveraban unánimes en el templo día tras día. O sea, todos los días. Miren aquí, no es que iban solamente el séptimo día, no. Ellos dicen que perseveraban en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa y participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón. Se fijan, y dice alabando a Dios, otras versiones dicen adorando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Observen bien que los apóstoles no adoraban únicamente el Shabbat. Los apóstoles, si tenían el tiempo, dice que iban todos los días al templo. Por eso nosotros los cristianos, si tenemos el tiempo, podemos ir a adorar a Dios todos los días, como lo hacían los apóstoles. ¿Y a quienes están adorando los hermanos evangélicos? Cuando se reúnen el primer día de la semana, los hermanos protestantes, luteranos, metodistas, presbiterianos, no están adorando al diablo. Si ustedes le preguntan a ellos, ellos no están adorando al diablo, están adorando al Señor Jesucristo. Entonces, me parece que la afirmación no tiene sustento en las escrituras, porque no hay ni un solo pasaje de las escrituras que relacione el primer día de la semana con el anticristo, por lo menos en todas las narraciones del Nuevo Testamento o de lo que habla el Nuevo Testamento acerca del anticristo, no hay ninguna relación con el primer día de la semana, ni las escrituras dicen que el primer día de la semana es la marca de la bestia. Bien, ustedes han podido escucharlo, escuchar sus planteamientos, y él comienza diciendo que por el hecho de que los apóstoles luego del Pentecostés, los cuales se reunían todos los días en el templo, ese hecho de reunirse todos los días en el templo indicaba
de que ellos no tenían en consideración especial el Shabbat, sino que ellos adoraban a Dios de forma indistinta, ¿verdad? Todos los días, sin hacer una distinción especial entre sábado. O sea, entre el sábado y los demás días. Y eso es lo que él presenta allí, en resumen. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos a analizar este punto. Y ustedes van a ver aquí en pantalla entonces lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 46. Leemos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese es el texto. Que los apóstoles perseveraban, los discípulos perseveraban unánimemente cada día en el templo. Pero, ¿qué templo era ese? Veamos. El templo, aquí se refiere al templo de Jerusalén. El segundo templo, conocido también como templo de Herodes, porque fue remodelado y ampliado por Herodes el Grande. Note usted, mi hermano, que aquí estos hijos de Dios, estos cristianos, estos apóstoles, estos discípulos de Dios, se reunían ¿dónde? En el templo de los judíos, mis hermanos, ese que fue destruido en el año 70. Quiere decir que ellos no estaban desligados, como se pretende muchas veces decir, desligados o divorciados de lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento o con la palabra de Dios, que para ese tiempo no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Ellos iban a adorar al templo, iban a predicar y también ejercieron milagros ahí en ese lugar. Imagínese usted, estos hombres, si hubieran sido violadores del Shabbat o no hubieran observado el sábado como día del Señor y a la par hubiesen estado asistiendo al templo de los judíos, si por la circuncisión, si por el tema de la circuncisión, mis hermanos, hubo que hacer un congreso o un concilio, ahí en Hechos capítulo 15, por el tema de la circuncisión, ya que el apóstol Pablo indicaba de que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Sí, por el tema de la circuncisión hubo grande alboroto y gran problema. Ahora, ¿qué tal por el desconocer el sábado como día del Señor, el séptimo día? Pero no se registra en el Nuevo Testamento ningún conflicto con los apóstoles o los discípulos porque no guardaban el sábado. Entonces ahí ya definitivamente vemos que iban al templo. Y por ende, mis hermanos, ya esto nos indica bastante en cuanto al hecho de que ellos respetaban los mandamientos de Dios. Sigamos adelante entonces acá. Mire usted, Hechos capítulo 3, verso 1 al 8 dice, muestra a Pedro y a Juan yendo al templo a la hora de la oración. Y en Hechos capítulo 2, verso 46, no habla de abolición del sábado. El texto dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto se refiere a la vida comunitaria diaria de los creyentes. Comer juntos, oración, compañerismo. No a un mandamiento nuevo sobre qué día guardar como día santo. Se reunían todos los días porque estaban en un despertar espiritual recién salido del Pentecostés. La reunión diaria no elimina la observancia del séptimo día. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es como si alguien va a la iglesia todos los días a orar. Eso no significa que el sábado deja de existir como día especial. Es importante. El hecho de que usted se reúna todos los días en la iglesia no elimina de que el Shabbat es un día especial santificado por Dios. De hecho, nosotros los adventistas tenemos reuniones en la semana, tenemos reuniones
los domingos en la noche, algunos lo hacen los lunes en la noche, los días miércoles también de noche. Hay otras iglesias que se reúnen con más frecuencia, pero eso no indica que el sábado, el séptimo día, es un día especial de adoración, que hay que apartarlo para uso sagrado, no para cuando uno tiene tiempo, como dice el profesor. No, es que hay que ir a la iglesia cuando uno tiene tiempo, o sea, dedicarle a Dios, ¿verdad? Siempre y cuando haya tiempo. No, no. Esto no es cuestión opcional de que le vamos a dar a Dios cuando nos sobra el tiempo. Es que hay un día especial apartado para Dios, que el Señor indicó que es santo y que hay que apartarlo para uso sagrado. Un día especial. Ahora, yo les quiero llamar la atención a ustedes a algo importante, mis hermanos. Con este texto mal utilizado, mal aplicado para tratar de abolir ese mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el profesor Cristian lamentablemente está usando una falacia non sequitur. O sea, una falacia de falsa causa. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla. ¿Cuándo se comete esto? Se comete cuando la conclusión no se sigue de las premisas. Ahora, ¿cuál es la premisa que presenta el profesor en base a ese texto? Que los discípulos se reunían todos los días. ¿Cuál es la conclusión a la que él llega? Por lo tanto, el sábado fue abolido. No hay conexión lógica. Una cosa es reunirse diariamente y otra muy distinta, la santidad del sábado, hermanos. ¿Cómo va a concluir que porque las reuniones eran diarias, donde los apóstoles asistían al templo, ahora significa que la santidad del Shabbat estaba abolida? Esa es una falacia non sequitur. Vuelvo y le repito. Entonces mire usted cómo se tuerce la escritura. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver con mucha calma estas cosas para no dejarnos engañar, mis hermanos, de estos falsos profetas modernos. Y lo digo claro y directo. Ahora veamos más. El sábado seguía siendo observado. Otros textos en Hechos confirman que los discípulos sí guardaban el sábado después de Pentecostés. Hechos capítulo 13, verso 4 y el verso 42 al 44. Pablo predica en la sinagoga en sábado y la siguiente semana casi toda la ciudad viene en sábado a escucharlo. Mire usted, en esa ciudad vino el siguiente sábado casi toda la población a escuchar la predicación de Pablo, entre los cuales habían gentiles o paganos de diferentes credos. ¿Y por qué Pablo no le dijo, bueno, ustedes los que no son judíos, mañana, que es primer día de la semana, podemos reunirnos? No hay ningún problema, no tenemos que esperar la próxima semana o el próximo sábado para reunirnos. Pablo les invitó, ¿verdad? Y la próxima semana, o sea, el siguiente sábado, se reunió casi toda la ciudad y habían inclusive gentiles ahí. Note ahora en Hechos capítulo 16, verso 13, Pablo busca un lugar de oración en sábado junto al río también. Ya no era en un templo, ya no era en una sinagoga, sino que junto al río, donde se solía hacer la oración. Y encontraron a dos mujeres y ahí le hablaron de Cristo. Él buscaba los lugares en sábado para orar. Aquí en este caso, pues, a la orilla de un río. En Hechos capítulo 15, verso 19 al 21, indica que los gentiles recibían instrucción acerca de la Torá cada Shabbat. Eso es importante también notarlo. Las mujeres, mis hermanos, María, la madre de Jesús, y las otras mujeres, dice que guardaron el sábado conforme al mandamiento después de la cruz. Ahí está en Lucas 23, versículo 54 al 56. Estas mujeres, incluyendo la madre de Jesús, recibieron instrucciones de Cristo durante 3 años y medio de su ministerio. Y por
enseñanza y por ejemplo, ellas vieron en Jesús que el sábado seguía en vigencia, puesto que después de la muerte de Cristo en la cruz, estas mujeres seguían guardando el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que ellos nunca vieron en Jesús un ejemplo, una enseñanza en contra del sábado. Nunca la vieron, porque si eso hubiese sido así, ellas no hubieran tenido entonces ese cuidado de guardar el sábado conforme al mandamiento, porque hubiese sido claro que Jesús no dio tal enseñanza de que el sábado estaba en vigencia, como algunos se atreven a decir osadamente que Jesús violó el sábado o enseñó que el sábado no tenía ya más vigencia. Osadamente enseñan esto a mano alzada, pero tendrán que dar cuenta a Dios de todas estas falacias, mis hermanos, estas personas engañadoras. Sigamos adelante. Note lo que dice acá. Hay una diferencia entre reunirse todos los días para oración, estudio o comidas fraternas y santificar un día como apartado, santo, dedicado a Dios desde la creación. Eso, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Usted puede reunirse todos los días para adorar a Dios, en el templo, en la iglesia, donde usted quiera. Pero algo muy diferente es que hay un día santificado y apartado para uso sagrado, y ese es el séptimo día. Así lo respetó la madre de Jesús y las otras mujeres, y también los apóstoles siguieron ese ejemplo. Y nunca hubo un escándalo en el Nuevo Testamento, así como hubo con el caso de la circuncisión, que era un mandamiento ritual, en relación a que los apóstoles o algún discípulo estaba violando el sábado. Nunca hubo una discusión sobre eso. ¿Por qué? Porque ellos seguían perseverando en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos. Así como iban al templo también allá a adorar. Ahora, note usted, el mandamiento no es reunidos el séptimo día. Ese no es el mandamiento. Sino acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28. Es decir, puedes reunirte cualquier día, pero solo uno fue bendecido y santificado desde la creación. Génesis 2, versículo 3. Todos los días que hizo el Señor eran buenos. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto eran días buenos. Pero solamente uno, el séptimo día, fue un día santificado, apartado para uso sagrado, y fue bendecido por Dios, y fue reposado por Dios. No porque se cansara, sino porque Él cesó de hacer su obra y vio con satisfacción su creación. Y así dio ejemplo, ¿verdad?, al ser humano, porque el sábado fue hecho para el hombre. No fue hecho para los judíos, fue hecho para el hombre desde la creación. Para el hombre, para beneficio del hombre, para la santificación del hombre, para mostrar que el ser humano obediente a Dios está apartado para obedecer a Dios, para ser santo delante del Señor en todos sus caminos. Sigamos adelante entonces. Ahora vamos a ver otro extracto de lo que el profesor presenta en su vídeo, en este caso con relación a la marca de la bestia, ya específicamente al nombre, que él dice que es la marca, que no es un día. Vamos a ver. Dice las Sagradas Escrituras, el humo del tormento, este es el mensaje del tercer ángel, ¿no? El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y no tienen descanso, oigan bien, no tienen reposo, ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, segundo mandamiento, ni cualquiera que recibe la marca de ¿qué? De su nombre. La marca de la bestia, mis estimados, no consiste en un día contra otro, sino en el nombre de la bestia contra el nombre. Debe ser que si la marca de la bestia es el nombre de la bestia, la antítesis del sello de Dios tiene que ser el nombre de Dios. Entonces, no es
un día contra otro, sino la autoridad de un nombre contra la autoridad de otro nombre, a la cual se adora. Miren ustedes el contexto de Apocalipsis, capítulo 14. ¿Qué nos dice? Vamos a ir arriba y vamos a ver qué se pone como sello a los 144,000. Dice, y miré y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban quienes 144,000, y miren que tenían en su frente, que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre de Cristo y el nombre de Padre escrito en sus frentes. Y esto es sumamente interesante que lo tengamos bien en cuenta, hermanos, porque si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 en delante, miren que dónde se pone el sello de Dios. Dice así, y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles quienes le fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello. ¿En dónde? ¿Dónde se pone el sello? En la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Y a quiénes se les selló? Hoy el número de los sellados, 144,000. ¿Y qué consiste el sello según el contexto del capítulo 7? El contexto del capítulo 7 nos dice que ese sello se pone en la frente, pero Apocalipsis 14 nos dice que en qué es lo que se sella y qué es lo que se pone a los 144,000, el nombre de Jesucristo y el nombre de su Padre. No el sábado, no el sábado. Y lo estamos probando con las Sagradas Escrituras. Por eso yo no tengo temor de la falsa ley dominical. ¿Por qué no tengo temor? Porque eso no es bíblico. Señores, eso no está en la Biblia. Si ustedes quieren ver qué es el sello de Dios que se pone en su frente, la misma Biblia se responde a sí misma. El mismo Apocalipsis se explica a sí mismo, sin ir a otros textos, sin hacer interpolaciones. Es decir, yo no tengo por qué irme a Éxodo cuando el mismo Apocalipsis me puede dar la respuesta. Si no la encuentro en el mismo libro, entonces sí busco otros libros fuera del Apocalipsis. Pero si la respuesta está en el mismo Apocalipsis, ¿para qué voy a ir fuera del Apocalipsis a buscar un significado que se da en el mismo libro? Apocalipsis 7:2 dice del sello de Dios que se pone en sus frentes. Apocalipsis 14:1 nos explica que es el nombre de Jesucristo y el de su Padre. ¿Y por qué vamos a ser perseguidos? Bueno, ¿qué dice la Biblia con relación a eso? Miren qué interesante que el nombre de Jesucristo tiene que ver mucho con el sello de Dios. Por intermedio del Espíritu Santo, porque el sello de Dios es la garantía, pero el Espíritu Santo es el intermediario que nos pone el sello en nuestras frentes. Pero miren qué interesante lo que dice San Juan, porque también se acuña la idea de que aquellos que el dragón persigue son los que guardan los mandamientos de Dios, y el sabatista, con todo respeto, y el adventista, con todo respeto, imagina que ahí dice sábado. Bueno, ya ustedes han escuchado, profesor Cristian, entonces vamos a hacer el análisis de lo que él ha indicado. Él dice que la marca de la bestia no consiste en un día y que el sello de Dios no tiene que ver con un día, sino que el sello de Dios simplemente tiene que ver con un nombre en la frente del creyente. Y se basa en Apocalipsis capítulo 14, el verso 1. Vamos a leer entonces esto y vamos a hacer un análisis de este asunto. Pero antes de ir ahí, a ese texto, tenemos que identificar quién es la bestia y quién es el anticristo. Pero como no tenemos acá el tiempo para hacer un análisis detallado de quién es la bestia, quién es el anticristo, cómo surge, cómo lo podemos identificar, cuáles son sus características, vamos a dejar que nos hablen esos grandes hombres del protestantismo, del cual el profesor, ¿verdad?, como evangélico, y nosotros acá como adventistas somos parte del movimiento protestante.
Veamos entonces qué creyeron esos hombres pioneros del protestantismo. ¿Qué creyeron en cuanto a el anticristo o la bestia? ¿A quién identificaron como el anticristo o la bestia? Porque entonces, al identificar nosotros, mis hermanos, quién es el anticristo, quién es la bestia, también podríamos nosotros llegar al punto de poder discernir cuál es su marca, cuál es la marca de la bestia. ¿Qué dijeron los hombres? Veamos del siglo XI y XII. Veamos aquí en pantalla, dice, desde el siglo XI y XII, algunos grupos disidentes de la Iglesia Católica ya veían en el papado al anticristo. Valdense y Albigense llamaban al Papa anticristo por sus abusos espirituales y su persecución. Escritos como el Liber del Anticristo en el año 1100 identificaban al papado con el hombre de pecado. ¿Qué le parece? Ya los valdenses y los albigenses en ese tiempo, mis hermanos, en esos siglos atrás, identificaban al papado con el anticristo. Sigamos adelante a ver qué nos dicen los reformadores. Los reformadores protestantes popularizaron esta interpretación. Martín Lutero, en su prefacio al Apocalipsis en 1530 y otros escritos, llamó al Papa el verdadero anticristo sentado en el templo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, libro 4, capítulo 7, dijo que el papado es el reino del anticristo. ¿Qué le parece? Y también concordaban con ellos John Knox de Escocia, William Tyndale de Inglaterra y Huldrych Zwingli el suizo, ¿verdad? Zwingli. Y los puritanos coincidieron en lo mismo. Es interesante, mis hermanos, que para ellos Daniel 7, Apocalipsis 13 y 2 Tesalonicenses 2 apuntaban al papado. ¿Qué le parece? O sea, la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, apuntaban al papado. Entonces, mi hermano y amigo, usted puede ver cómo el protestantismo tenía esto claro. Pero ¿qué pasa? Los jesuitas cambiaron esto. Cambiaron esta profecía historicista hacia las profecías futuristas. Y entonces por eso hoy día los evangélicos, como el profesor Cristian Blanco, identifican al papado con un personaje por allá por Medio Oriente o no sé por dónde. Hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Diferentes interpretaciones. La verdad que el profesor Cristian Blanco sería bueno que diera un tema de eso, a ver cuál es realmente su posición, porque hay diferentes versiones al respecto, pero ninguna de ellas tiene un fundamento bíblico, ni tampoco un fundamento con lo que enseñaron los verdaderos protestantes. Sin embargo, los adventistas del séptimo día sí enseñamos e identificamos al papado como ese poder de Daniel capítulo 7, de Apocalipsis 13, y podemos ver que todos los textos que tienen que ver con profecía, donde se identifica al anticristo, como en 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, el papado, el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, los adventistas del séptimo día sí estamos claros, al igual que los protestantes pioneros, acerca de identificar a este poder simbolizado en la profecía como el poder romano, de la iglesia romana. Bien, seguimos adelante entonces, mis hermanos. La marca de la bestia y el domingo. Es cierto, y eso tenemos que admitirlo, ¿verdad? La Biblia no dice literalmente el domingo es la marca de la bestia. Así como tampoco la Biblia en profecía
dice literalmente muchas cosas, ¿verdad? De una manera clara, de una manera directa, sino que lo presenta en símbolos. Pero luego la Biblia da lugar a que ella misma va a interpretarse, y de esa manera entonces la misma Biblia nos va aclarando el símbolo. El símbolo, como bien lo admite el profesor ahí, que la Biblia se interpreta a sí misma. Él lo dice ahí en el vídeo. Y es interesante ver, mis hermanos, que la Biblia da todas las herramientas para poder esclarecer cada símbolo. Lógico, no vamos a encontrar muchas cosas que digan de una manera escueta, es tal cosa. Pero la Biblia es suficientemente clara, lógica y razonable para que el estudioso sincero de las Sagradas Escrituras llegue a conclusiones correctas y ciertas acerca de los símbolos proféticos, acerca de la profecía. Lo que sí dice Apocalipsis 13 y 14 es que la marca se relaciona con la autoridad de la bestia y la adoración en oposición a los mandamientos de Dios. Óigame, esto es muy importante. Leemos de nuevo. Lo que sí dice Apocalipsis 13 y 14 es que la marca se relaciona con la autoridad de la bestia, o sea, de la Iglesia Católica Romana, y la adoración en oposición a los mandamientos de Dios, porque es que la Iglesia Católica Romana, mis hermanos, tiene 10 mandamientos en su catecismo en oposición a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20. La Iglesia Católica Romana tiene la antítesis de lo que es los 10 mandamientos de Dios de Apocalipsis 20. Y los protestantes como Lutero, Tyndale, Zwinglio, etcétera, mi hermano, estaban claritos que el anticristo o la bestia o el cuerno pequeño era el papado de la Iglesia de Roma. Y aquí vemos en Apocalipsis 13 y 14 que el conflicto entre la Iglesia romana, o sea, la bestia, y el remanente, o sea, el pueblo de Dios de los últimos días, el conflicto es en base a la obediencia, a la adoración a Dios a través de la obediencia de los mandamientos de la bestia y los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14:12 dicen: muestra al pueblo fiel como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese texto está después de que se está hablando allí de la advertencia en el mensaje del tercer ángel contra aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca o el número de su nombre. Entonces dice Apocalipsis 14:12 que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, un contraste entre la bestia, los que obedecen a la bestia y reciben su marca, y aquellos que son obedientes a Dios, el remanente, se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con un mandamiento alterado o reemplazado. En la historia cristiana, la Iglesia papal cambió la observancia del séptimo día sábado por el primero, o sea, el domingo, y lo impuso como señal de autoridad. Esto es un cumplimiento profético. La Iglesia Católica Romana, que es la bestia, que es el anticristo, que es el cuerno pequeño, desde el punto de vista de los símbolos proféticos, es el único poder político religioso en la historia que hizo un cambio en los mandamientos de Dios. Y muy especialmente cambió la observancia del sábado por el domingo. Eso es histórico. Cambio del sábado al domingo. Aquí es donde entran las fuentes históricas. Vamos a ver las fuentes históricas, a la cual el profesor dice que nosotros los adventistas tenemos que hacer uso de las fuentes históricas para poder demostrar
nuestro argumento acerca de que el domingo se convertirá en la marca de la bestia. Pero ¿sabe una cosa? Es legítimo usar las fuentes históricas. ¿Quién ha dicho que no podemos usar la fuente histórica? Es más, es bíblico utilizar la fuente histórica y la Biblia nos obliga a utilizar la fuente histórica para confirmar la profecía. Aquí es donde entran las fuentes históricas. Entonces, la Biblia no dice la palabra domingo como marca, claro que sí, pero sí muestra que habrá un poder que intentará cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, verso 25. En la historia, el único cambio documentado del día de adoración sábado a domingo fue hecho por el sistema papal. En asuntos proféticos es importante buscar respuestas históricas. Es importante buscar respuestas históricas en asuntos proféticos y es legítimo. Los símbolos proféticos que marcan la trama de la subida y la caída de los imperios, ejemplo, el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, ¿verdad? Y la visión de las bestias de Daniel en el capítulo 7 y también en el capítulo 8, pudiéramos indicar, solo se pueden entender en el contexto de la historia. Usted puede ver ahí en esos capítulos de Daniel 2, 7 y 8, que los imperios están simbolizados allí bajo figuras, diferentes símbolos, valga la redundancia. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, en el caso de Grecia, ¿verdad? Capítulo 7, que dice que es semejante a un leopardo y que tiene cuatro cabezas. Y nosotros vemos que eso simboliza esas cuatro cabezas, las cuatro divisiones en que se dividió el imperio griego después que cayó el Alejandro Magno, que murió muy joven, y sus cuatro generales se dividieron, al final se dividieron en cuatro reinos, lo que fue el imperio griego. Y así usted puede ver, mis hermanos, también en el caso en el capítulo 8, donde se habla de Alejandro Magno bajo una figura, ¿no? De un macho cabrío y que tiene un cuerno notable. Pero que ese cuerno, estando, dice, en su mayor esplendor, dice, de pronto es quebrantado. Y eso significaba, dice la profecía, ahí en el capítulo 8, que ese era el rey primero y que estando en su mayor esplendor iba a ser quebrado, o sea, iba a ser destruido. Y ahí no dice la palabra Alejandro Magno. Ahí no dice la palabra Alejandro Magno, como tampoco la Biblia dice el domingo es la marca de la bestia de manera literal. Pero el símbolo es claro. Y si nosotros vamos a la historia, entonces vamos a ver cuál fue el rey primero de Grecia, que la convirtió en un gran imperio. Fue Alejandro Magno, y estando en su mayor esplendor, siendo Alejandro Magno como de 30 años, cuando había conquistado gran cantidad de territorio, estando en su mayor esplendor, muere de una borrachera y de una fiebre terrible que le dio a causa de que se tomó lo que se llamaba la copa de Hércules, ¿verdad? Se embriagó y murió. Entonces se cumplió la profecía y sabemos que ese es Alejandro Magno. Pero no porque la Biblia diga Alejandro Magno, eso ya, hermanos, eso es tratar de manipular las Sagradas Escrituras y es de introducir una falacia para confundir a las personas. Entonces, el profesor Cristian está haciendo esto de una manera intencional, o no sé si es que lo ignora, pero es algo, mis hermanos, que en vez de hacer una exégesis, hace una eisegesis, o sea, tuerce las escrituras para la perdición de él y de muchos otros. Veamos que esto es una falacia, mis hermanos. Esto realmente es una falacia. Negar la historia en relación a la profecía es una falacia de falsa dicotomía. ¿Por qué? Es decir, la Biblia nos da el principio profético, cambio de la ley, señal de adoración, conflicto con el mandamiento del Creador, cuando se cambia la ley, ¿verdad? La historia nos muestra cómo se cumplió, cambio del sábado al domingo. O sea, el principio profético es que habría un poder que trataría de cambiar los tiempos y la ley.
Daniel capítulo 7, verso 25. ¿Qué poder es este? La Iglesia Católica Romana. Así como concluimos que Alejandro Magno era el rey primero ese del capítulo 8 del macho cabrío con el cuerno notable, que fue levantado en su mayor esplendor, aunque no diga el nombre de Alejandro Magno. Asimismo, el capítulo 7 de Daniel, el versículo 25, ese poder que trata de cambiar los tiempos y la ley, no es más que la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica Romana, el papado, el cual se atribuye haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo, haber cambiado un mandamiento, y la Iglesia Católica Romana ahora dice que esa es su marca de autoridad por haber cambiado un mandamiento de la ley de Dios. Esa es su marca de autoridad, su marca de autoridad. Y usted puede ver, mis hermanos, que ahí se cumple la profecía. Ahí se va cumpliendo la profecía, porque la guerra es entre los mandamientos de Dios y el mandamiento del hombre de pecado, del cuerno pequeño o de la bestia. Y especialmente ahora vemos que el cuarto mandamiento es el mandamiento de tiempo que está en la ley, que es cambiado por el papado. Sigamos adelante. Génesis capítulo 2, verso 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Solo un día fue bendecido, apartado y santificado desde la creación. Los demás días son buenos, pero no son santos ni bendecidos. De esa manera, eso es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Los demás días son buenos. Dios creó los demás días. Dios los creó y son buenos. Pero solamente uno es santificado y bendecido, mi hermano. Y es reclamado por Dios para que ese día sea venerado, considerado santo en relación a la adoración a Dios. Isaías 58:13 dice: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces Dios reclama ese día como un día santo, como un día especial, como un día de adoración. Pero el papado, o sea, la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, lo cambió. Lo cambió por el domingo. Y lamentablemente, las iglesias que surgieron de la Iglesia Católica Romana, o sea, sus hijas, se reúnen ese día. Y yo sé que hay mucha gente sincera, ¿verdad? Y con eso no es que estamos diciendo que las personas están adorando al diablo. Eso también, lo que dice el profesor, eso no es verdad. Nosotros no decimos eso. Muchos hermanos nuestros evangélicos, ellos están adorando con sincero corazón, y Dios mira todo eso, ¿verdad? Mira su sincero corazón. Pero eso no cambia el hecho, mi hermano, de que el séptimo día es el día santificado por Dios. Porque no es lo que nosotros le vamos a ofrecer a Dios, es lo que Dios quiere que le ofrezcamos a Él, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces con esto tampoco estamos diciendo y descalificando a los hermanos, pero sí estamos haciendo una observación, que el único día santo es el séptimo día, el Shabbat. El Shabbat. Y esto es cuestión de obediencia. Pero cuando el papado, junto con el movimiento ecuménico mundial, mis hermanos, y bajo el nuevo orden mundial que se va a establecer, impongan un día obligatorio de adoración, que va a ser el domingo, que va a ser impuesto por la Iglesia de Roma, y la Iglesia Católica ya tiene las encíclicas preparadas para esos días Dominis, por ejemplo, Laudato Si, Fratelli Tutti, entre otras, que hablan del domingo. Y todo esto se está formando, mi hermano, hacia el nuevo orden mundial, y se imponga de una manera obligatoria el domingo como la marca autoridad de la Iglesia Romana, en conjunto con sus aliados, ¿verdad?, con las iglesias que se le van a unir para ese gran movimiento mundial. Entonces, cuando esto sea puesto de forma obligatoria, el domingo
se convertirá para ese momento en la marca de la bestia. Todavía el domingo no es la marca de la bestia, pero para ese momento se convertirá en la marca de la bestia. La diferencia entre un día creado y un día santificado, aunque todos los días son de Dios, solo el séptimo sábado fue bendecido y santificado por Dios. Génesis capítulo 2, versos 2 al 3 y Éxodo 20, versículo 8 al 11. Santificar significa apartar para un propósito sagrado. En la Biblia no hay un solo texto donde Dios haya santificado el domingo como día de reposo o de adoración. Ahora, veamos el asunto del nombre, mi hermano, porque acá el profesor Cristian dice que el nombre, el sello de Dios no es el sábado, dice que el sello de Dios es el nombre de Dios nada más en la frente de las personas, pero esto es un análisis bastante superficial y simplista lo que él hace allí. Y vamos a leer entonces de Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, mis hermanos, vamos a ver un extracto, otro extracto del vídeo del profesor en relación a la marca de la bestia y el sello de Dios, pero especialmente sobre lo que él nos comenta de en qué consiste el sello de Dios. Así que vamos a ver el vídeo. Bueno, ustedes ven que él indica ahí que el nombre es el sello de Dios. El nombre, simplemente el nombre de Dios. Es un análisis muy simplista lo que él hace, mis hermanos, basado en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, pero vamos a profundizar sobre esto y vamos a dar una respuesta, a ver si es como él dice o como dice la palabra de Dios. Veamos entonces lo que dice Apocalipsis 14, 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí el sello se describe como el nombre del Padre en la frente. En la Biblia nombre no significa solo letras, sino carácter, identidad, pertenencia. Éxodo capítulo 33, verso 18 al 19 y Juan capítulo 17, verso 6. Esto significa que los 144,000 reflejan el carácter de Dios en sus vidas. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es lo que significa que tenían el nombre de Dios en su frente. O sea, que tenían el carácter de Dios en sus vidas. Sigamos adelante. Entonces, ¿el sello no tiene nada que ver con el sábado? Es una pregunta. En la Escritura, el sello de Dios tiene un aspecto espiritual, carácter, y un aspecto visible y externo de lealtad. Efesios capítulo 1, verso 13 dice que el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Eso es interior y espiritual. El sello de Dios es en esencia el carácter de Cristo en el creyente, obra del Espíritu Santo, según de Corintios capítulo 1, verso 22. Pero en el conflicto final, según Apocalipsis 13 y 14, se manifestará en la lealtad práctica y externa. Los que siguen a la bestia reciben su marca y podrán comprar y vender. Los fieles guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. El nombre Yahvé, nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios en hebreo, revelado a Moisés en Éxodo 3, versículo 14, significa yo soy el que soy. La raíz hebrea, Yahab, significa ser, existir. Yahvé expresa la idea de el que es, el que existe por sí mismo, el eterno, el que da vida. Eso es importante. Ahora, el nombre de Jesús, porque ahí dice que tenían el nombre de Jesús y de su padre en su frente, ¿verdad? Ahora el nombre de Jesús, Yeshua. En hebreo y arameo Jesús es Yeshua. Y el significado es Yahvé salva o Jehová es salvación.
Yeo viene de Yahvé y Shua viene del verbo Yashá, que significa salvar, rescatar, libertar. Así el propio nombre Jesús contiene el nombre de Dios. Yahvé es el Salvador. Por esto en Juan capítulo 14 verso 6 Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque tanto el nombre de Jesús como el nombre de Yahvé o Jehová están íntimamente relacionados. Por eso dice Apocalipsis 14:1 que tenían el nombre del Padre y el nombre del Hijo, ¿verdad? Escrito en sus frentes. O sea, el carácter de Dios. El carácter de Dios. El sello de Dios en la frente. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 al 3. No hagáis daño hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El sello en la frente es equivalente al nombre de Dios en Apocalipsis 14. En tiempos bíblicos un sello oficial tenía 3 elementos. ¿Cuáles eran esos 3 elementos? El nombre, o sea, Señor tu Dios, ¿verdad? Título, el creador, o sea, Dios es el creador, el rey. Y territorio, los cielos, la tierra y el mar. El único mandamiento del decálogo que contiene esos 3 elementos es el cuarto, Éxodo 20, versículo 8 al 11, o sea, el sábado. Entonces, noten mis hermanos, el carácter del remanente del pueblo de Dios lo identifica con el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y el carácter de Dios en la vida del creyente va acorde con los mandamientos de Dios. Y con uno en especial, porque de los 10 mandamientos solamente uno contiene el sello de Dios, o sea, el nombre de Dios, el título, o sea, el creador, el que hizo todas las cosas, y su dominio, el universo. Es el único mandamiento que tiene ese sello, el sello de Dios. Veamos más. Aquí dice que la dimensión profética, según Apocalipsis, agrega un escenario específico para el tiempo del fin. ¿Cuál es el escenario específico para el tiempo del fin? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y también podríamos decir nosotros que Apocalipsis 12:17 dice que Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, o sea, de la iglesia, del remanente, en el tiempo del fin, o sea, justamente antes de la venida de Cristo. ¿Cuál era la característica de ese remanente? Que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús, incluyendo el Shabbat. Porque sí es cierto, los mandamientos de Dios incluyen el Shabbat. Y ahí se refiere a los 10 mandamientos, porque cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús dijo, refiriéndose, apelando allá, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 6, que este es el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Eso apela, mis hermanos, a los 10 mandamientos allá en Deuteronomio capítulo 6. Apela directamente a los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos siguen en vigencia porque Jesús lo dijo. Que esa expresión de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Resumiéndolo, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, y al prójimo como a ti mismo, apela allá a los 10 mandamientos de Deuteronomio, donde se señala esto en Deuteronomio capítulo 6. No hay vuelta de hoja, mi hermano. Entonces, otro punto importante. Acá vemos que estos santos de Dios, que son perseguidos por la bestia, como aquí está en Apocalipsis 14:12, perseguidos por la bestia y
perseguidos por el dragón en Apocalipsis 12:17 se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El conflicto final no es solamente creer en Jesús. No, que en diferentes lugares están matando cristianos. No, si los cristianos han sido perseguidos durante prácticamente más de 2000 años. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, que el conflicto final es el punto relevante de la profecía. No van a ser perseguidos meramente por llamarse cristianos, como hoy en día en muchos países están siendo perseguidos, sino porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El conflicto final no es solamente creer en Jesús, sino demostrar lealtad a Jesús a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Especialmente aparece en contraste con la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16 al 17, que implica la obediencia forzada a una autoridad humana religiosa en lugar de a Dios. Una autoridad que ha cambiado uno de los mandamientos de Dios. El papel del sábado en el conflicto final. El sábado es la señal de Dios como creador. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Y Ezequiel 20, versículo 12 al 20. La profecía sugiere que la marca de la bestia estará relacionada con la adoración falsa y un cambio en la ley de Dios, Daniel 7:25. Entonces el sábado no es un tema aislado, sino el punto de prueba visible de si servimos a Dios o a los poderes humanos. En ese sentido, los cristianos serán perseguidos no solo por el nombre de Jesús, sino porque su fidelidad a Jesús se expresará en obediencia a su ley, en particular al mandamiento que será puesto en disputa el sábado. Apocalipsis 14:7 llama a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esa cita es tomada casi palabra por palabra del mandamiento del sábado en Éxodo 20:11. Es interesante esto, hermano. Entonces, para concluir, mis hermanos, ¿cómo armonizar las dos visiones? Sí, claro que sí. El verdadero motivo de la persecución es que somos de Cristo. Claro que sí. Pero el punto de prueba concreto que Satanás usará para la adoración, ¿a quién obedecemos? Es a quién obedecemos. Apocalipsis 13:15. El sábado será la señal externa de esa lealtad al Creador en Cristo, mientras que el domingo, impuesto por el decreto humano, será la marca de sumisión a la bestia. Claro que sí. Porque, como lo decían los pioneros del protestantismo, Lutero, Zwinglio, Tyndale y muchos otros más, inclusive yéndonos más atrás con los valdenses y los albigenses, que creían que la bestia o el anticristo o el cuerno pequeño era el papado del tiempo final, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la marca de la autoridad que reclama hoy el papado como señal, como símbolo, como indicativo de su autoridad? Es haber cambiado la solemnidad del sábado hacia el domingo. Y eso lo reclama la Iglesia de Roma. Y en el Catecismo Católico, búsquelo bien, los 10 mandamientos están cambiados. Es ahí donde estará el conflicto final, de acuerdo a lo que dice la profecía y haciendo uso también de la historia legítimamente. Mis hermanos y mis amigos, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga y esperamos que esta exposición te haya servido de mucho provecho.